A continuación vamos a exponer algunos resultados de nuestro estudio de implementación de la profilaxis preexposición en Colombia con nombre PRECOL. En representación de los investigadores de este estudio vamos a tener pues presentación también de María Camila Bolívar y la doctora Sheila Andrea Gómez. Claro que no tengo ningún conflicto de intereses. Frente a lo que vamos a abordar en este momento, vamos a plantear desde el punto de vista de tres objetivos que están inmersos en el proyecto de investigación. Uno que está enfocado hacia las personas que son los potenciales usuarios de la PrEP en cuanto a identificar barreras y facilitadores y preferencias de esta población frente al uso de PrEP. El segundo objetivo está relacionado también con identificar barreras, facilitadores y preferencias, pero ya en la parte de profesionales de salud relacionados con la intención de implementar la profilaxis preexposición. Y por último, queremos caracterizar los aspectos organizacionales de las clínicas de VIH y las posibles barreras y facilidades del sistema de salud para la implementación de la PrEP en Colombia. Un poco de los métodos, no voy a ahondar mucho en esta parte por el tiempo, pero sí mencionarles que hicimos un estudio mixto, fase cualitativa y fase cuantitativa, en los grupos de estudio, tanto en los que fueron considerados como poblaciones que se pueden beneficiar de la PrEP, como en los proveedores de salud. Se hicieron entrevistas, se hicieron encuestas que nos permitieron pues dar resolución a todos estos objetivos. Esas encuestas, por lo que tuvo que ver con la pandemia del COVID-19, en primer lugar cambiamos un poco la estrategia y nos fuimos a toda la parte de lo que eran encuestas, entrevistas en línea, y ya cuando el gobierno permitió como la apertura con todas las normas de bioseguridad, nos fuimos a campo a indagar en persona, también a través de entrevistas y encuestas. Y precisamente lo que les voy a presentar ahora es un enfoque desde el punto de vista cuantitativo de las poblaciones que se pueden beneficiar, que consideramos dentro del estudio que se pueden beneficiar de la PrEP en su momento. Tenían un enfoque con encuesta en línea y encuesta en persona. Entonces ya les voy a hablar un poquito más de ese tema. El porcentaje de participación fue en general del 84%, fue un poco más bajo a través del envío de la encuesta en línea, 72%, y en persona alcanzamos un 99% de participación. En esta diapositiva presento los grupos en los cuales se abordaron dependiendo de la tipología de contexto de vulnerabilidad y el enfoque que hicimos a través de la aplicación de la encuesta. Si podemos ver en la tercera columna, HCH encuestados en línea, fueron alrededor de 301 participantes que representan el 42% de la muestra. HCH entrevistados en persona o cara a cara, que fueron alrededor del 35%. Y por último tenemos mujeres transgénero encuestadas también en persona, que fueron alrededor del 22% de la muestra. Aquí para resaltar pues que los análisis que presento a continuación se han estratificado pues por los grupos poblacionales, haciendo un abordaje dependiendo del tipo de encuesta. Esta información nos muestra que los hombres que tienen sexo con hombre entrevistados en línea parece ser que tienen unas condiciones socioeconómicas más favorables que, por ejemplo, las mujeres transgénero que participaron en este estudio. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan para lo que vamos a seguir de ahora en adelante en los resultados. Como primera, digamos, pregunta que vamos a abordar en este sentido es evaluar la conciencia o si alguna vez han escuchado estas poblaciones hablar de la PrEP como profilaxis preexposición. Si ustedes observan, la barra de las personas encuestadas en línea tienen más conciencia o tienen más experiencia de haber escuchado hablar de la profilaxis que los demás grupos que fueron entrevistados en persona o cara a cara. Y sobre todo en mujeres transgénero, casi una cuarta parte solamente ha escuchado hablar de la profilaxis preexposición. Entonces aquí partimos desde que tenemos una baja conciencia en los grupos encuestados en cara a cara. Recuerden que estos grupos, según lo que les mostré anteriormente, comparten unas condiciones de vulnerabilidad un poco más extremas en términos de características socioeconómicas, educación y demás, que las personas encuestadas en línea. Es muy importante que lo tengan presente. Ya después de evaluar la conciencia, miramos a través de una escala validada los conocimientos que tienen las personas frente a la PrEP y en general esos conocimientos
están alrededor del 50% cuando hacemos la medición de la escala de conocimiento. Observamos que en todos los grupos las personas no tienen un adecuado conocimiento de lo que es la profilaxis preexposición, y digamos que esto se compensa un poco pues con la poca experiencia de haber escuchado del término profilaxis como prevención. En términos de autoeficacia, al evaluar este ítem a través también de una escala, observamos que es dificultades en general que presentan los grupos, resaltando aspectos de seguimiento y adherencia a la profilaxis preexposición, y principalmente presentan dificultad en encontrar la forma de pagar la profilaxis preexposición. Asimismo, cuando estamos abordando aspectos relacionados con preocupaciones sobre el uso de la profilaxis preexposición, se observa también preocupación por aspectos relacionados con la seguridad, cambiar comportamientos sexuales, por ejemplo, por usar la PRE, y que eso lleve, en cierto modo, a dejar de utilizar, por ejemplo, el condón. Se observan como preocupaciones importantes dentro de lo que puede llevar la utilización de la profilaxis preexposición en estas poblaciones. Aspectos de estigma, aunque se observa características de estigma hacia la PrEP, si ustedes ven, no superan más allá del 30%. Probablemente esto podría estar también mediado por la falta de conciencia de lo que es la profilaxis preexposición y el bajo conocimiento, y de pronto no experimenten como tanto estigma como se ha visto, por ejemplo, en lo que es el VIH-Sida. En cuanto a actitudes hacia la profilaxis preexposición, observamos actitudes positivas hacia la PrEP, aunque persiste cierta duda por la seguridad de la PrEP y aspectos relacionados con la adherencia, como vemos aquí en esta gráfica. También indagamos algunos aspectos relacionados con dónde preferiría recibir atención. En general, las personas reportan que prefieren recibir atención en una clínica especializada en PrEP, ¿sí? Y seguidamente reportan, por ejemplo, clínicas de VIH o en centros de la red pública como tal. Pero principalmente se enfocan a que sea un centro especializado para la profilaxis preexposición. Cuando hablamos también de quién cree que debe pagar por los medicamentos de la PrEP, sobresale que el Estado o los planes de salud territorial, lo mismo que la CPS, ahora son los que son llamados por estas personas a que deben hacer el financiamiento o pagar los medicamentos de la profilaxis preexposición. Bueno, también hicimos un abordaje a través de lo que es identificar las personas que se pueden beneficiar más de la profilaxis preexposición, para lo cual las guías que instauran la PrE sugieren definir que las personas sean elegibles o se pueden beneficiar de la PrE. Existen diferentes escalas que permiten identificar qué tan elegibles son estas personas. Hicimos el ejercicio con la escala IRI, que está validada, asimismo considerando antecedentes de comportamientos sexuales de riesgo e infecciones de transmisión sexual, lo mismo que el uso de sustancias psicoactivas. Al hacer esta escala, encontramos que de las personas encuestadas, cerca de la mitad de los participantes eran elegibles para beneficiarse de la profilaxis preexposición, o sea que contamos con un gran número de personas potenciales beneficiarios de la profilaxis. Asimismo, evaluamos la escala motivacional de intención de uso de PrEP. Recuerden que hasta aquí no estamos evaluando nada de medicamentos ni toma de medicamentos, sino es toda la parte previa, intención de uso de PrEP. Entonces, en ese sentido, en los tres grupos, encontramos que les gustaría usar la PrEP para prevenir el VIH. Principalmente manifiestan ese interés, sobre todo las personas HCH entrevistadas en línea y las mujeres transgénero. Vemos que a lo largo de las preguntas que voy a presentarles de aquí en adelante, los hombres HCH encuestados en persona o cara a cara son los que tienen menos percepción frente a la utilidad de la profilaxis preexposición o su voluntad como tal. Bueno, la escala que utilizamos aquí fue la escala elaborada por Parsons. Hicimos una aproximación con los datos que teníamos y pues estos son los números que tenemos acá. También cuando evaluamos la autoidentificación de candidato a ser candidato para PrEP, encontramos pues que, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, cerca del 50%
la escala nos daba que eran candidatos. Aquí esto es consistente en los HCH que completaron el encuentro en línea y las mujeres transgénero. Sin embargo, hay un subregistro o una baja percepción de ser candidato en los HCH encuestados cara a cara. O sea que aquí tenemos unos retos importantes para comprender el comportamiento, como mencionaba el doctor Jorge Martínez y el doctor Torres, importante abordaje desde el punto de vista sociodemográfico, que nos permita tener una aproximación y llevar también a un buen puerto toda esta estrategia. Asimismo, evaluamos si tenían un médico que pudiera prescribirle la PrEP en general, o la mitad de la población refiere que sí. Sigue persistiendo pues la baja percepción de esto en las personas encuestadas cara a cara. Lo mismo que si ese médico estaría disponible para recetar la PrEP, si comenzaría a tomar la PrEP como tal, ya esa intención ya de acción como tal de tomar la PrEP. También vemos que siempre en el grupo de personas entrevistadas cara a cara, principalmente HCH, es baja esa percepción de comenzar a utilizar la profilaxis preexposición. Aunque sabemos que no está implementado como en un plan de beneficios en Colombia la profilaxis preexposición, quisimos explorar preguntas relacionadas con la experiencia de hablar con un proveedor médico sobre la PrEP y si algún día había utilizado medicamentos antirretrovirales como en términos de PrEP. Encontramos que alrededor de un 20% de la población ha hablado con su proveedor de salud o proveedor médico sobre la profilaxis preexposición y alrededor de un 8 a 10% alguna vez ha utilizado los medicamentos antirretrovirales como PrEP, o sea que ya hay una especie de acción o iniciación de la profilaxis preexposición, aunque baja en estas poblaciones, teniendo en cuenta pues que en Colombia aún no está totalmente constituido un programa como PrEP. Bueno, hasta aquí el abordaje de aspectos cuantitativos que consideramos importantes presentar de los grupos participantes. Ahora la doctora María Camila Bolívar comentará lo que encontramos en estos grupos, pero desde el enfoque cualitativo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a, como ya les contó Héctor al principio, esta investigación la estamos haciendo a través de un método mixto. Entonces, bueno, aplicamos encuestas, pero también aplicamos encuestas cualitativas. Entonces, a continuación, aquello que nos pareció más relevante de las encuestas cualitativas que se dieron después de la aplicación de estas encuestas, y nos parecía fundamental poder resaltar. En primer lugar, contarles cómo lo hicimos. Hicimos 35 entrevistas a 16 mujeres trans y 19 hombres HCH en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Los criterios de elegibilidad eran que fueran mayores de 18 años, que fueran VIH negativo, que no conocieran su estatus y reconocerse como mujer trans o como hombre que tiene sexo con hombre. Dentro de los participantes se encontraron gran diversidad de edad, niveles educativos, ocupación, régimen de salud, de afiliación a la salud. Y las entrevistas también por la pandemia se hicieron todas a través de Zoom o llamadas telefónicas y todas fueron grabadas en audio para la posterior transcripción y análisis de la respuesta. Comencemos por las percepciones que tienen estos entrevistados sobre la PrEP. Tenemos que decir que tenemos una población de mujeres trans y hombres HCH que tienen un alto conocimiento en VIH y un alto conocimiento en prevención. Y muchas de estos conocimientos y estas percepciones pues se relacionan claramente con una alta percepción de riesgo del VIH y la necesidad que tienen de protegerse. Y bueno, esto hace que motive el uso de la PrEP como posibilidad para la prevención. Esto, sin embargo, para las mujeres transgénero, pues es un problema porque las mujeres transgénero no tenían conocimiento al momento de hacerles la entrevista, ellas no tenían conocimiento de qué era la PrEP. Casi que la entrevista se convierte en un medio donde es para contarles, expresarles, ahondar sobre los puntos y las dudas que ellas tienen. Entonces, ellas no tienen conocimiento. De las 16 entrevistadas, 5 habían escuchado, pero
de manera rápida. 2 habían preguntado a su médico porque porque se consideraban que candidatas para PrEP, y una era usuaria del proyecto del programa PrEP Colombia que está auspiciado o apoyado por la OPS. Como las entrevistas no se relacionaban sobre qué tanto conocían, se relacionaban más sobre sus dudas. Entonces ellas todo el tiempo estaban preguntando sobre la efectividad, qué tan efectivo es, sobre los efectos secundarios, es una cosa que todo el tiempo nos sale, sobre si tiene interferencia con sus tratamientos hormonales y sobre si previene otras enfermedades de transmisión sexual, y puntual si es necesario seguir usando el condón. Mientras que para los hombres HCH, ellos tienen un alto conocimiento de qué es la PrEP, y esto se relaciona con niveles más altos de educación, con la posibilidad de la clase social que tienen, como viajes, círculos sociales, exploración de posibilidades a alto costo que les ayuda a prevenir el VIH. Para ellos, la PrEP significa un aumento de la calidad de vida, un ejercicio confiado de los derechos sexuales, incluso, y esto lo dijeron, omitir el uso del condón, porque, bueno, tienen alguna percepción que con este no se disfruta igual las relaciones sexuales. También nos decían, esto sin duda va a ayudar a nuestra salud mental, en términos de que vamos a experimentar más tranquilidad. En la intención, bueno, ya exploramos sus percepciones, y cuando exploramos su intención, esto es a veces podría sonar muy contradictorio, que las mujeres trans no conozcan de PrEP, pero al momento de la intención sí, todas querían usar PrEP. Bueno, la mayoría de las 16 entrevistadas, 14 dijeron sin titubear, yo usaría PrEP, y esto se relaciona también con un disfrute pleno de la vida sexual, con que muchas ejercen el trabajo sexual, y eso ayudaría grandemente a este ejercicio. La eliminación de miedos e inseguridades, pero la situación clave que hemos visto que podría responder a esta contradicción entre bajo conocimiento y alta intención, es que al momento de explicarles qué es la PrEP, ellas dicen, sí la usaría porque necesitamos una estrategia que nos ayude a disminuir el estigma del VIH entre nosotras, entre esta población. Entonces, si eso ayuda a disminuir el estigma de la relación constante que se hace entre transexualidad y VIH, pues maravilloso, lo vamos a usar sin pensar. Las que no, porque también había unas que decían no lo usaría, es porque podría hacer interferencia con medicamentos que toman o los hormonales, o porque no se consideran a riesgo. Para los hombres HCH la intención también es alta. De los 19 entrevistados, 15 aseguraron tener una intención alta, considerándolo una garantía para el disfrute pleno de su vida sexual, una opción para omitir el uso del condón, como ya se los había mencionado, y bueno, y unos beneficios para las parejas serodiscordantes. Entonces ellos identifican claramente que esta posibilidad podría ser para ellos. Entonces, listo, entonces con ellos experimentamos, bueno, exploramos también las barreras para el uso de PrEP. Se los hacíamos ver en una imagen como, bueno, aquí está la PrEP, ¿qué serían aquellos obstáculos que ustedes verían para el uso de la PrEP? Las mujeres transgénero, lo primero que decían es las barreras económicas. Si eso nos va a costar, pues no lo voy a usar, porque muchas veces no tengo para el arriendo, muchas veces no tengo para la comida, entonces no voy a gastar lo poco que me gano en comprar un medicamento. Además, porque solo me va a prevenir el VIH, no me va a prevenir de otras cosas. Entonces, lo primero es una barrera económica. Esto nos hace ver que si la PrEP no va a ser de forma subsidiada o de entrega libre para ellas, pues va a ser muy difícil que ellas puedan acceder a esta estrategia. La segunda barrera es el acceso, las barreras en los servicios de salud. Primero, porque los profesionales de salud que ellas consultan no conocen sus necesidades como mujeres transgénero. Lo segundo es porque muchos profesionales que ellas consultan pues no conocen de qué se trata la PrEP y de qué es eso de tomar antirretrovirales sin estar contagiado del VIH.
Y lo tercero es los altos grados de estigma y discriminación que hay en los servicios de salud, pues que esto casi que no se convierte solo en una barrera para el PRE, sino para cualquier tipo de acceso a los servicios de salud. Entonces, estas son las tres elementos que se encuentran en los servicios de salud. Y lo tercero, una barrera, es, bueno, si ya tenemos estigma por el VIH, tomar antirretrovirales, que nuestros amigos nos vean antirretrovirales, que nuestros amigos familiares nos vean antirretrovirales, nos van a decir, bueno, ¿usted qué está pasando? ¿Por qué? Entonces van a aumentar algunos niveles de estigma y discriminación asociados al VIH. Dentro de las barreras que encontramos para el uso de la PrEP en los hombres HCH, también se encuentran las barreras económicas, no tan fuertes como entre las mujeres trans, pero también se encuentran las barreras económicas, y estos condicionados a que algunos no pueden costear el programa, todo lo que incluiría el programa de la PrEP, médicos, medicamentos, exámenes, bueno, atención. Esto claramente según su nivel socioeconómico, y las barreras en los servicios de salud. Ellos se sienten altamente estigmatizados en los servicios de salud por sus preferencias sexuales. El inadecuado pues, funcionamiento del sistema de salud, que no entrega los medicamentos a tiempo, que tarda en dar autorizaciones, y pues que no sienten también intención, no se sienten con la percepción al riesgo. Esa podría ser otra de las barreras, y ellos personalmente dicen, bueno, el miedo, la falta de cuidado y la desinformación que podríamos atacar o que podríamos solucionar con los facilitadores. La imagen que les mostrábamos con los facilitadores era, bueno, si ustedes tienen esos obstáculos, ¿cuáles serían las cosas que ayudarían a ustedes sobrepasar esos obstáculos? Las mujeres trans decían que ellas, por todo el esfuerzo de programas estatal que se ha hecho para la formación en prevención de VIH y otras enfermedades, el uso del condón, bueno, etcétera, ellas son facilitadoras del conocimiento en VIH y prevención, la alta capacidad que tienen de negociar el condón con parejas comerciales, que esto se traduce en que tienen una alta capacidad para negociar cualquier tipo de estrategia de prevención. El miedo de no contagiarse, pues claramente que aumenta esas barreras, ¿no? Yo las paso, pues, si es necesario, yo para no contagiarme. Otras mujeres, y esto es indispensable y esto es muy importante en nuestro estudio, el papel fundamental que juegan las organizaciones comunitarias de base y los pares, o en este caso las pares, que son traducidas en las madres, que son estas lideresas que las orientan, otras lideresas trans, programas cercanos a ellos. Esto sería un facilitador fundamental para el acceso a la PrEP de las mujeres trans, y familias y amigos sensibilizados con la estrategia de PrEP. Los facilitadores de uso de PrEP para los HCH, bueno, también el conocimiento de VIH y prevención. Para ellos funcionaría mucho que el sistema de salud pues se organizara un poco en términos de que los profesionales de la salud desde el nivel primario estuvieran capacitados y sensibilizados frente a que la PrEP. Los medios de comunicación para ellos, también por el nivel económico y bueno, educativo, los medios de comunicación serían súper relevantes, redes sociales, publicidad, que esté en sus lugares de fiesta, en sus lugares de socialización, la PrEP allí como algo no tabú, sino como algo que ellos pueden explorar libremente, y campañas pedagógicas en centros educativos, ya sea los escolares, 10º y 11, y las universidades. Finalmente, las conclusiones es que, bueno, en conocimientos tenemos mujeres transgénero que tienen muy bajo conocimiento, hombres que tienen sexo con hombres, alto conocimiento, la intención de altos grupos es alta, las barreras se traducirían en económicas, en los accesos a los servicios de salud, en los culturales con el estigma y la discriminación, y en la poca formación de profesionales de salud de primer nivel en PrEP, y la desinformación sobre la estrategia de PrEP puntualmente.
Los facilitadores, difusión de información sobre estrategias de PRE, trabajo con pares, campañas pedagógicas, alianza con organizaciones comunitarias y programas con enfoque diferencial. Gracias. Bueno, muy buenos días. A continuación, procederé a terminar esta exposición presentando los resultados que también desde un enfoque cualitativo realizamos con proveedores de salud en este proyecto. Entonces, no sé eso. También voy a permitirme en este momento contarles muy brevemente cuál fue la metodología que seguimos para el ejercicio. En esta ocasión, y teniendo en cuenta que Héctor mencionaba que fue un estudio mixto, tuvimos el propósito desde la perspectiva cualitativa de explorar la percepción que tenían proveedores de salud frente a implementar la terapia en el país. Específicamente nos interesó explorar con ellos los facilitadores, las barreras y las recomendaciones que hacían frente a este propósito, y para ello utilizamos el marco consolidado de la implementación que nos permitió definir las categorías accionales de aproximación a esta búsqueda. Entre 2019 y 2020, como lo mencionaba María Camila, se aplicó una entrevista semiestructurada de manera presencial y virtual, utilizando la plataforma Zoom, a 20 proveedores de salud de 16 clínicas de la red VIH Colombia, entre ellos directores y coordinadores de los programas. Específicamente ese fue como el perfil de búsqueda. Sus profesiones estaban ubicadas en el área de la medicina, enfermería, trabajo social, psicología y uno de ellos químico farmacéutico. Actualmente, para los resultados específicos de este componente con proveedores, pues hemos sometido a publicación estos resultados, entonces estamos esperando también respuesta de las revistas. En ese sentido, pues voy a permitirme, antes de presentar las particularidades que tienen que ver con el propósito de esta indagación, recoger algo de lo que mencionaba el doctor Jorge Martínez previamente, y tiene que ver con las tareas que quedaban pendientes para la aplicación de la terapia. Uno, tiene que ver, y lo recuerdo nuevamente, con la adopción de la terapia. Dos, los recursos disponibles, tanto económicos como en infraestructura y recurso humano para poder implementarla. Dos, cuál sería el papel de los administradores, en este caso las EPS, y cuál sería el rol y la posibilidad de los implementadores, en ese sentido las IPS. También en estas aproximaciones que les voy a compartir encontramos algunos encuentros y desencuentros con las aproximaciones cuantitativas y las percepciones que manifiestan las poblaciones a riesgo, en este caso las mujeres trans que nos mencionaba María Camila. Entonces, cuando vaya mencionando estas características de cada uno de los componentes que exploramos, pues voy a hacer también algunos señalamientos a los que los anteriores expositores mencionaban. Fueron aproximadamente este marco consolidado para la implementación. Vamos a presentar hoy 4 características o 4 categorías. Una de ellas es las características de la PRE como terapia desde la perspectiva de sus proveedores. 2, lo que tiene que ver con el ambiente externo para esa implementación. 3, el ambiente interno y el proceso mismo de la implementación. Y finalizaré comentando algunas conclusiones a propósito de esto. Con relación a las características de la PRE, se identifica que los proveedores de salud ven como un elemento importante pues el hecho de que la terapia ya ha sido implementada a nivel internacional, que tiene una evidencia muy alta de su efectividad, que puede ser un complemento muy importante y además va más allá de lo que ha propuesto y ha permitido alcanzar el tratamiento antirretroviral, que es una terapia muy efectiva para controlar pues el control de la propia enfermedad, que es muy importante y que serviría para adaptarse a los contextos locales, que ellos tienen muy alta disposición para que efectivamente esta terapia se aplique, y específicamente también hay una credibilidad, obviamente por la evidencia, frente al uso de los medicamentos que la constituyen. Para eso, pues digamos que a pesar de que se cree que efectivamente es positiva y no hay ninguna contradicción con lo que la evidencia internacional muestra, pues, y como mencionaba el doctor Martínez, frente a quienes podrían asumir la tarea de
dar los recursos económicos tanto para el funcionamiento de la terapia como para la compra de medicamentos, pues aparece nuevamente el Ministerio de Salud como un actor clave en este ejercicio, tanto para la compra, como digo, o para la disponibilidad de los recursos económicos, como para ser el encargado de hacer la promoción de esta terapia a nivel del país. Debo señalar también que algunos proveedores con los que nos entrevistamos, pues ya han aplicado la terapia, pero la mayoría de ellos aún están solamente en la etapa de conocimiento y sensibilización porque no ha llegado a sus espacios como tal de laborales de trabajo. Con relación a lo que decía también Héctor, sobre la expectativa que se tiene de que las clínicas sean especializadas en implementación de PrEP, pues aquí básicamente lo que se identifica es que los proveedores que actualmente desarrollan los programas de VIH, pues se sienten con mucha apropiación para hacer ellos y combinar con sus programas tradicionales la implementación de esta terapia. Por eso también recomiendan que pueda ser una posibilidad de vincularse a los programas preventivos que actualmente coexisten en las instituciones, y para eso pues solicitarían que haya una capacitación previa, que las guías las conozcan también con tiempo suficiente, que ya sean guías implementadas, bueno, en general, eso con relación a lo que de manera muy amplia conocen sobre la terapia. Siguiente, por favor. Frente al ambiente externo, la intención fue que ellos pensaran sobre los aspectos que no corresponden directamente a los administradores, en este caso las EPS, ni a los implementadores como IPS, sino a todo lo que se requeriría como ambiente general, como todo lo que en el contexto facilitaría que esta terapia sea implementada, y ellos reconocen como un elemento positivo el hecho de que ellos, digamos, trabajan sobre una idea muy integral del proceso, donde la atención es muy humanizada, donde están casi siempre buscando que haya un equipo interdisciplinario como el que mencioné pues anteriormente, hacen parte de los programas, que haya o que hay, digamos que para el desarrollo de las propuestas en VIH, una alianza fuerte con el ministerio y con los entes territoriales, en este caso departamentales y municipales, y que obviamente el hecho de que sea una propuesta internacional con evidencia, con efectividad de su uso, pues hace que efectivamente para el país haya un buen clima para su implementación. Frente a eso, pues vuelven a resaltar que es necesario reforzar esas alianzas institucionales, fortalecer sobre todo el trabajo con líderes, que de pronto María Camila también lo mencionaba anteriormente, y es que estos líderes servirían como un puente muy importante para que los usuarios de la terapia pues efectivamente puedan acceder a ella en los espacios que los programas oferten, y vincular mucho sobre todo población LGTBI con este proceso. O sea, ellos no son en este momento parte, digamos, fundamental de la operación de las clínicas, pero sí son unos actores y sujetos se han identificado como que serían claves en el momento en que la terapia funcione, que el paquete de servicios pues de alguna manera incluya la PrEP para que efectivamente se pueda también facturar por esto y no haya ningún inconveniente en el proceso de poder aportar la terapia, que las aseguradoras realmente incluyan este servicio para que también pues fluya la compra de los medicamentos, la disponibilidad de los mismos. Hay un elemento importante, y es que como le dan tanto lugar al ministerio en y las alianzas que se establezcan con este actor, pues es muy importante también que esta financiación sea pública para que pues la terapia esté disponible independientemente cuál sea el régimen pues de aseguramiento de los usuarios. Obviamente lo que siempre se espera con estos procesos es que haya una voluntad política y real de implementación, y eso implique pues tener todos los recursos y todos los requerimientos disponibles para las clínicas, y obviamente en ese sentido es necesario que, como mencionaba anteriormente, pues el ministerio se haga cargo también de la promoción y la capacitación del recurso humano frente a esto. La siguiente, por favor.
Ya con relación al ambiente interno, pues se preguntaba mucho, era sobre cómo veían la disponibilidad, la infraestructura, el recurso humano con que cuentan estas 16 clínicas del país que tienen una amplia trayectoria en el trabajo con VIH y identificaban como los elementos más importantes que facilitarían en este momento, pues es obviamente esa trayectoria que tienen de trabajo, esa fortaleza institucional en el tema, las estrategias de comunicación que utilizan para en este momento llegar a los usuarios, pues lo identifican como algo muy positivo y que ha permitido un puente fuerte entre el personal de las instituciones y los usuarios de estos programas. Tienen una cultura, como lo mencionaba anteriormente, muy centrada en la humanización, muy centrada en el paciente, pero también reconocen que hay al interior de las instituciones de salud mucho estigma y a veces discriminación, que hay que seguir trabajando sobre esta temática. Permanentemente creen que la PRE pues es muy compatible obviamente con la naturaleza de las instituciones, el equipo está formado para trabajar en VIH, pero también con mucha actitud para recibir y adoptar nuevas medidas en torno a mejorar, pues obviamente la prevalencia y la disminución de las prevalencias de esta patología y su incidencia. Y obviamente también se reconocen como unos actores institucionales con mucho liderazgo en el tema y tener una apertura, digamos, a la innovación también importante. Pero para que eso también, digamos, se consolide dentro de las instituciones de salud, pues ellos plantean que haya pues una capacitación fuerte, unas orientaciones técnicas y unos protocolos muy claros sobre cómo sería esta implementación, que definitivamente el ministerio tiene que dar como una de sus prioridades en torno al tema la terapia y obviamente también señalan que los incentivos a los profesionales en términos de pronto no ser un trabajo más que no tenga un reconocimiento, sino que saben que al incluir la terapia dentro de sus labores y dentro de lo que hacen las clínicas, pues también se aumentaría el trabajo que tienen que realizar. Entonces también esperarían que eso fuera reconocido y pues obviamente la capacidad en el número de profesionales también tendría que ser mucho mayor. Frente al proceso, pues se habla, y lo vamos a ver en el slide siguiente, de lo que implicaría la planificación para la implementación, qué se necesita para enganchar realmente esta terapia en los programas y finalmente qué elementos habría que tener en cuenta ya en la ejecución misma. Entonces, este proceso se identifican como en dos momentos que lo podrían facilitar mucho y es como he mencionado en las anteriores exposiciones, que hay una experiencia muy importante de estas clínicas y de los prestadores y que hay una credibilidad en la terapia, pues por toda la evidencia, tanto internacional como en las experiencias también previas en el país. Siguiente. Frente a la planeación, o sea, lo que habría que tener disponible desde su mirada y de las recomendaciones, desde su perspectiva, para que se empiece a pensar en PRE como una posibilidad real para todo el país, pues se habla de que efectivamente haya una ruta de atención descrita tanto para instituciones públicas y privadas que puedan manejar el mismo proceso, es decir, que haya una estandarización en todos los protocolos, en las formas de manejo, en cómo se acercan los pacientes, en cómo se usa, en qué tienen que tener los profesionales que trabajen en esta y que puedan implementar esta terapia, que sea realmente un proceso innovador que logre que los profesionales de la salud pues le vean como un plus al proceso mismo de la terapia. No están seguros, pero plantean si es necesario un acondicionamiento estructural de las IPS adicional o si simplemente con la disponibilidad que tienen actualmente es suficiente y que antes de empezar cualquier proceso pues se cuente con el recurso humano capacitado y con el número suficiente para precisamente no aumentar esa carga laboral en quienes actualmente pues trabajan en los programas.
Cuando hablamos del enganche, ay, perdón, no, todavía no, cuando hablamos del enganche nos referimos específicamente a que una vez está toda la infraestructura y toda la organización de planificación para que se ejecute, pues tiene que haber como un espacio intermedio que logre precisamente cuando empiece a ejecutarse, entre de manera muy tranquila y no sea un proceso traumático para la institución y para los profesionales. Entonces se requiere que el profesional y quienes estén allí ya haya habido una articulación interinstitucional e institucional con el aspecto comunitario que les mencionaba anteriormente, que estos líderes que se elijan para hacer ese puente entre los usuarios y la institución de salud tengan una credibilidad realmente ante esta comunidad y ante la institución, que haya quienes respondan, y esto es muy importante, como no dejar solamente a cargo de esto a los profesionales de la salud que van a ejecutar directamente la terapia, sino que deben haber unos responsables, tanto los gerentes y coordinadores en los programas, como también ese apoyo suficiente desde el Ministerio de la Salud y los entes territoriales. Ya cuando estén hablando de la ejecución, pues piensan que efectivamente todo lo que se haga con esta terapia, pues tiene que estar de acuerdo a las necesidades de los pacientes, y yo creo que María Camila mostraba con suficiencia esa perspectiva que ellos tienen de desconocimiento, algunas imprecisiones frente a lo que haría la efectividad de la terapia. Entonces es necesario que realmente reconozcan cómo son los pacientes futuros de la terapia, los que ya lleguen, y puedan, sobre lo que ellos traigan frente a su conocimiento, sobre las expectativas que tienen, trabajar mucho la apropiación de la terapia. Que obviamente esto que se haga de la terapia pues esté acorde con las contrataciones para que efectivamente las facturaciones puedan ser reales, que los protocolos y las guías sean muy claras para que efectivamente puedan orientar el manejo sin problema y puedan permitir también, obviamente, y es la gran expectativa, y es que la terapia logre promover y ser efectiva en la adherencia de los pacientes. Y finalmente, pues que se permitan, digamos, trabajar permanentemente en juntas médicas, pues todo lo que tenga que ver en relación a cómo está funcionando en los pacientes esta terapia. Pues las conclusiones tienen que ver con básicamente lo que percibíamos un poco en la conversación con ellos, y es que a pesar de que saben de la efectividad de estos proveedores, aún como la población a riesgo que mencionaba Camila, pues tienen un conocimiento bajo sobre el uso, realmente cómo operaría, es decir, conocen muy bien la teoría, pero en la práctica y en Colombia hay una preocupación del contexto colombiano para hacer estas aplicaciones, en términos de los estigmas que hay, en términos de si los profesionales estarían totalmente capacitados, en si efectivamente la terapia podría ser un elemento importante para reemplazar el actual tratamiento o para complementarlo. Bueno, hay como mucha información, y por eso permanentemente ustedes pueden identificar que solicitan capacitación en el tema. Cuentan con un equipo importante que puede ser formado en pre, y lo más importante es que en este momento ese equipo es interdisciplinario, entonces podrían tener y tienen una mirada mucho más amplia frente al problema y su tratamiento. Hay una disponibilidad para hacerlo, digamos, las clínicas dicen no hay ningún problema, nosotros lo podríamos hacer, pero todavía esta relación entre el ente nacional, el ente territorial y los prestadores, pues sigue muy difusa, porque todavía pues no hay claridad en el país sobre quién va a asumir esta responsabilidad real y directa. A pesar de que se podrían constituir clínicas con, eh, digamos, con la prestación de la terapia particular, ellos sí consideran que pueden ser una plataforma importante, por lo menos inicialmente, para implementar la terapia. Y obviamente, si el ministerio logra empoderarse y ser un promotor de esto, pues motivaría mucho más a las clínicas a participar y a buscar posiblemente otros aliados para esta implementación. Eh, Podría de alguna manera, si se logra implementar tempranamente y se logran estas alianzas institucionales y gubernamentales, pues tener un sistema flexible, dado que habría una vinculación y una responsabilidad y una
y una integración de estos actores y sectores para hacer que efectivamente la terapia sea mucho más flexible en su implementación. Es una terapia con altos beneficios, creo que lo hemos visto en el transcurso de la mañana y Jorge pues nos señalaba también en su última exposición muchos de esos beneficios claros, comprobados con evidencia. Sienten que pueden hacerlo los profesionales y tienen la capacitación suficiente y toda esta disponibilidad previa, no tienen ningún miedo de poder enfrentarse a esto y poder apoyar, digamos, a otros que ingresen con menos experticia en el tema y obviamente la incorporación de los líderes pues reduciría significativamente la carga en la atención porque la idea sería que ellos entren como un puente muy fuerte para lograr que las personas cuando lleguen a hacer uso de la terapia lo hagan con más credibilidad, con más confianza y ellos podrían también ser al ser un par de esta población, pues ser mucho más confiables entre aquel en que es bueno para ellos el uso de la terapia. Eh, pues digamos que la implementación y lo que propone PRE no va en contravía de la normativa nacional, es coherente con las disposiciones nacionales frente a la reducción del impacto del VIH en Colombia y mucho más si puede ser anticipatoria. Que se puedan de alguna manera también usar guías publicadas con anticipación, aunque se señala muy fuertemente que sean permanentemente contextualizadas a la cultura y a la dinámica particular colombiana y obviamente que para que efectivamente funcione, si no hay una reglamentación, pues realmente quedaría muy a la voluntad de cada clínica y no podría tener impacto de la manera masiva como se esperaría y que realmente sería efectiva si la terapia está en funcionamiento. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por el momento de escucha.